está con nosotros ahora una de nuestras invitadas del día de hoy. Estamos hablando de Verónica Miseri. Ella es delegada de la Junta Interna de ATE, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Y, bueno, Veró, buenas noches, bienvenida a la escoba. Y bueno, vos sos trabajadora de la línea 144, ¿no? Ese número que aparece a veces cuando se hablan de situaciones de violencia de género en los medios de comunicación, otras veces no aparece, debería aparecer siempre. Sí. Bueno, ese número que nos aparece, ese número al que todos y todas decimos que hay que llamar cuando estás viviendo alguna situación de violencia o querés recibir asesoramiento ahí, ese trabajo tan importante es el que hacen ustedes. Bueno, primero, como me gustaría que nos cuentes cómo es ese trabajo, como quizás en tu experiencia personal, cómo entraste a trabajar ahí, con qué expectativas, ¿no? Primero entraste y qué fue pasando después. Sí, mira, yo estoy trabajando, la línea depende de la Secretaría de Derechos Humanos de provincia. Yo ingresé a trabajar en la línea en el 2007. No era la línea 144, era una línea provincial. Sí. Y ingresamos, algo anecdótico en realidad, pues nos tomaban de ejemplo porque ingresamos por concurso. Hubo una ¿Con alguna formación en particular? Sí, hubo una convocatoria, determinados perfiles profesionales, se intentó y se buscó conformar equipos interdisciplinarios. Posteriormente pasamos por una serie de entrevistas y de escuchas de audios, incluso como para identificar qué estaba transcurriendo en esa comunicación. Y después de pasar por esas instancias, nos hicieron una capacitación de un par de meses y finalmente la línea empezó a funcionar como una línea provincial en el año 2008. En ese momento era una línea siempre dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, pero tenía otro nombre, era ABM, Atención Violencia Mujer, y desde ese momento estuvo en funcionamiento. ¿Y esa capacitación de qué constaba? ¿Qué era de qué manera las capacitaban en ese momento? Mira, se convocó a distintos referentes de distintas áreas en lo que tiene que ver con el marco jurídico. Sí. En ese momento era la ley provincial. Y a lo que es trabajar con perspectiva de género. Nos capacitaron en género. Algunos ya tenían un recorrido más específico en el tema. Por mi parte no. Mi mayor conocimiento lo fui adquiriendo ahí una vez que ingresé. Y después en relación a lo que es violencia específicamente, violencia de género obviamente, y lo que es la atención telefónica. Claro. Porque más allá del recorrido que uno pueda tener o la experiencia que uno puede tener, también es qué va a poder hacer en una llamada. Claro. Que quizás se interrumpe, como pasa muchas veces. Y bueno, estar preparado para saber qué tipo de comunicaciones vamos a tener y cuál es el objetivo en definitiva de esa atención. La línea 144, hoy 144, es una línea de asesoramiento, ¿no? Hay que por ahí señalar esta diferencia respecto del 137, por ejemplo, que se aplica en la Ciudad de Buenos Aires, que es una línea de emergencia, de intervención. Eso es fundamental, porque en realidad no es casual que la primera selección haya sido por concurso, digamos, y en este sentido, las operadoras que hoy están trabajando también fueron elegidas en relación al perfil profesional que tienen y al recorrido que han hecho, y siempre se buscó conformar equipos interdisciplinarios con esta perspectiva, porque el objetivo de la línea, y es lo que defendemos a capa y espada, es que sea un primer nivel de atención, para una mujer que busca justamente empezar a transitar una ruta crítica en pos de salir de la situación de violencia. Claro. A veces no es el primer contacto que tiene la mujer con una línea o con una institución, pero porque ya ha recorrido por un montón de lados. Claro. Pero el objetivo era ese, es asesoramiento, no es una línea de emergencia. Claro. Más allá de que muchas veces las situaciones se transforman en situaciones de emergencia, el grueso de las llamadas que yo atendí en un primer momento tenían que ver con situaciones de emergencia porque eran llamadas derivadas por el 911. Claro. Hoy por hoy, al tener la línea específica de violencia, muchas de esas llamadas son de asesoramiento. Pero bueno, se suelen generar también situaciones de emergencia o que se interrumpen por determinados motivos. Vos decías que esto fue en el 2007, 2008. Sí. Pasaron unos cuantos años de esa situación. Sí. Tenemos otro gobierno, otra situación
a nivel local, provincial, nacional. ¿Qué pasó este último tiempo? ¿Qué pasó este último tiempo que llevó, ahora nos contarás, a la lucha que vienen llevando adelante en cuanto a las condiciones laborales? Si cambiaron o no, si siempre fueron así desde el momento que vos entraste o no, cuál era la situación en términos de condiciones laborales cuando vos ingresaste en el año 2007-2008 y bueno, y cómo llegan a la situación del reclamo de hoy. Claro. Mira, cuando yo ingresé en planta transitoria. Bien. En el Estado, por lo cual mi ingreso fue como corresponde como trabajadora del Estado, en la administración pública. La situación que se fue generando en este último tiempo en relación a la línea fue, por un lado, el equipo de operadoras que hoy está atendiendo se contrató, la Secretaría de Derechos Humanos buscó de alguna manera resolver, según lo que nos plantean, una situación de emergencia en la que se encuentra la provincia a nivel económico, y para resolver esa situación de emergencia y a su vez resolver la atención de la línea, lo que hicieron fue un convenio con Provincianet. De esta manera, las operadoras se encuentran hoy contratadas de manera terciarizada. Claro. Y por la forma de contratación que puede ofrecer Provincianet, que es una empresa comercial, las operadoras están encuadradas en un contrato que las configura como empleadas de comercio. Claro. Ese es el principal reclamo que estamos llevando en relación a lo que es la línea. La línea hoy por hoy tiene lo que es el equipo de atención de la línea telefónica, las 24 horas del día, los 365 días del año. Por otro lado, tiene lo que son las coordinaciones de las guardias, de esas operadoras, de esos grupos de operadoras que están divididos en guardias, son 4 guardias semanales y 4 guardias los fines de semana y los feriados. Porque la línea atiende las 24 horas. Sí. Eso siempre fue así. Siempre se atendió las 24 horas del día, todos los días del año. Las coordinadoras de las guardias también se encuentran contratadas, parte del equipo de coordinación, con un contrato que nosotros denunciamos también como precarizado, porque es a través del monotributo. Este ya es un contrato directo con la Secretaría de Derechos Humanos. Junto con las coordinadoras también se contrató a parte del equipo de seguimiento. Es importante quizás saber que no es una línea de atención telefónica solamente, sino que el trabajo se inicia con la atención telefónica, junto con la coordinadora de la guardia se evalúa cuál es la situación de esa mujer, si es necesario que haya una segunda intervención. Si es así, si se decide que sí, bueno, entonces se deriva al equipo de seguimiento. Claro. La mitad del equipo de seguimiento también está contratado de manera autónoma, y esto ha generado también problemas en los pagos, porque son contratos que se renuevan cada 90 días. Entonces, son varias las situaciones. Lo que preocupa de todo esto es la inestabilidad, no solo de las trabajadoras, sino de la política pública. Claro. Digamos, nosotros entendemos o aceptamos de alguna manera, o ponele que damos tiempo a que hay una situación de emergencia económica, y eso es lo primero que nos dijeron. A su vez, la provincia declaró la emergencia en violencia de género. Entonces, sí, eso te iba a decir. Es como que estamos en mucha emergencia, y en ese sentido nos preocupa como trabajadoras, y también por el perfil que ellos mismos buscaron en su momento, claro, que uno tiene un compromiso con la temática. Nos preocupa la estabilidad de la política pública, y que esto en algún momento pueda llegar a desquebrajarse, a convertirse en algo que sea atender el teléfono y nada más. Sí. Sí, además tiene la complejidad, vos decías, la inestabilidad para las trabajadoras, de que no se trata de un trabajo administrativo que es poner sellos en un expediente, ¿no? Sino que involucra otras dimensiones, ¿no? Moviliza cuestiones sensibles, son mujeres las que además trabajan en la línea, y digo, sé que en este tipo de estrategias siempre hay que tener en cuenta incluso el cuidado de las mujeres que dan atención a otras mujeres víctimas de violencia, ¿no? Y bueno, imagino que en este contexto esto no forma parte de lo que estaría sucediendo. No, hay tantos textos que hemos leído que hablan del tema que claro, a veces es como raro, ¿no?, que se den estas situaciones. Pero sí, por supuesto, siempre, y es lo que es con la consigna con la que salimos el 8 de marzo en realidad, en relación a pensar, bueno, sabíamos cuáles eran los reclamos generales de un paro internacional de mujeres, obviamente que
estábamos levantando las mismas banderas en ese sentido, pero quisimos plantear cuál era la consigna de nosotras como trabajadoras de la Secretaría, y esto incluye a toda la Secretaría de Derechos Humanos, y fue el pedido de la estatización de la línea. Claro. Y de justamente garantizar la estabilidad de las trabajadoras, reconociendo que son mujeres, que a veces te dicen, y en este último tiempo se empezó a generar toda una situación en pos de, bueno, hay que atender más llamadas, hay que llegar a un 95% de tasa de atención de la línea, cosa que hoy por hoy está en un 65%. Y esto recayó sobre el cuerpo de las mismas trabajadoras, porque se empezó a generar toda una persecución en relación, bueno, a ver cuántas llamadas estás atendiendo, cuánto tiempo te estás tomando de break, cuánto tiene que durar una llamada, y por qué dura 40 minutos esta llamada y no duró 20, que es lo que debería durar una llamada. Y se intentó como estandarizar algo que para nosotros esa estandarización es imposible en el tipo de trabajo que uno está haciendo. Uno no sabe qué es lo que va a atender del otro lado. Sabe que del otro lado hay una mujer y que la está atendiendo también es una mujer. Nos parece también que pedir la estatización de la línea y pelear también por derechos que deberíamos tener como trabajadores, es una forma de incluso dar un ejemplo, si se quiere, claro, de construir esta noción de sujeto activo, y no nosotros no atendemos víctimas de violencia, nosotros atendemos mujeres que están atravesando una situación de violencia, pero la idea es, mirá, te voy a dar todas las herramientas que tenga a mi disposición para que vos salgas de esta, y no al revés. Por eso también nos peleamos a veces cuando surge esta cosa de, bueno, atendamos más llamadas y bueno, hagamos refugios y bueno, ¿y qué hacemos? Las atendemos para después mandarlas a un refugio y que se queden ahí, porque lamentablemente no pudimos hacer otra cosa. Eso es terrible. Claro, y esto de los tiempos, ¿no? Muchas veces imagino yo que las propias mujeres que llaman para asesorarse no tienen claro, ¿no? Porque sucede mucho, me ha tocado en otros ámbitos trabajar con violencia, esto de no tener claro cuándo una situación configura violencia de género o no, ¿no? Sí, bueno, porque si no es el golpe evidente que te deja la marca, eso es lo que no deja dudas. Hay otro montón de violencias que desde la ley 26485 tipifican como violencias, que son la violencia psicológica, económica, ¿no? Sí. Etcétera, pero que muchas veces le cuesta a las mujeres reconocer que están siendo en ese momento víctimas de esa situación. Entonces eso también explica esta extensión de las llamadas muchas veces, ¿no? Porque bueno, hay que deconstruir todo un imaginario y qué valioso que es ese primer momento, porque posiblemente eso abra la posibilidad de que esa mujer diga, bueno, no, me voy a, no sé, a un grupo de mujeres víctimas de violencia, o voy a ver un psicólogo, o voy a, ¿no? Acciono en función de esto, o sea, me reconozco en esta situación y puedo hacer algo para revertirla. Sí, en realidad ese es el desafío que tiene quien atiende la primera llamada, digamos. Después el resto es como que va construyendo en relación a lo que pudo surgir en esa primer comunicación. A veces son más comunicaciones, la mujer a veces llama más de una vez, pero es eso. Quizás llama por algo puntual y después uno empieza a indagar y surgen un montón de otras cosas y ahí configura otra demanda que no era la inicial. Claro. Pero bueno, eso no se puede resolver en 5 minutos. O quizás llama y la situación hace que se corte la comunicación porque la persona de la que está queriendo salir o cortar un vínculo está ahí y bueno, y no se puede conversar. Entonces es no saber de lo que se está hablando, creer que uno puede estipular un tiempo de comunicación. Sí, y esto es algo que pegó mucho en las trabajadoras, capaz que el verbo pegar no es el más indicado, pero bueno, pero repercutió mucho incluso en la salud de las propias trabajadoras. El estar atendiendo la cantidad de llamadas que ingresan, se atienden mensualmente 15.000 llamadas. ¿Cuántas trabajadoras estamos hablando? Y son guardias que como máximo tienen 10 operadoras. Claro. No, es muchísimo. Hay turnos en los que si vos no estás en un descanso, digamos que el sistema te permite ponerte en algún espacio de descanso, vos sabés que vas a estar atendiendo, porque ves que están las llamadas ahí
y por eso es importante tener en cuenta el cuidado de ese trabajo y de quien lo ejerce, porque si vos vas y decís, no, mira, tenemos que atender más llamadas, y vos vas a estar atendiendo, me pasó a mí, vas a estar mirando el numerito que se te acumula, vas a estar mirando hace cuánto que estás atendiendo, y no estás escuchando lo que te están diciendo del otro lado. Claro. Saludamos formalmente a Belén Castrillo, que es nuestra bruja humorista y que quiere también consultarte cosas, porque creo que un poco, como decíamos recién, así como le pasa a ustedes como operadoras, porque somos todas mujeres, siempre nos moviliza todo, ¿no? Entonces, ¿cómo les va a todas? Sí, además soy mujer, soy socióloga y tenía dos preguntas. La primera, si solo llaman mujeres que están atravesando situaciones de violencia, porque imagino vecinas, vecinos, familiares, etcétera, hijos, hijas. Y la otra es si siempre llaman en situaciones agudas de violencia, o sea, esto que decías, por ahí se interrumpe, o después de haberlo meditado, como, bueno, me animo ahora que tengo un ratito, se me ocurrió. No siempre llaman mujeres, necesariamente. La línea sí atiende solo mujeres en situaciones de violencia. En realidad, la línea atiende lo que la ley nacional establece, claro. ¿sí? Tuvimos que empezar a capacitarnos también en diversidad sexual y empezar a configurar también otro tipo de intervenciones, porque nos ha pasado también de situaciones en donde decís, ¿y ahora qué hago? Porque yo estoy acostumbrada a que el malo es el hombre que le está pegando, y acá me estaban hablando de otra situación. Claro. O mandarla a un programa que está previsto para mujeres, a un plan que está previsto para mujeres, y que la persona no pertenezca al sexo femenino. Entonces vos vas a tener que ver cómo Claro, pero me configurar. refería si también llaman, por ejemplo, la amiga o no la mujer que sufre. Sí, la sino... mayoría de las personas que se comunican son las personas que están viviéndolo en primera persona. En este último tiempo también ha habido una difusión de la línea que hace que también llame todo el mundo, ¿no? Y a veces pasa que incluso llaman por problemáticas que no tienen que ver con la situación de violencia. Claro. Eso tiene que ver quizás con la difusión, o con que falta todavía ajustar algunas cuestiones, porque uno termina atendiendo otras problemáticas que también hay que dar una respuesta. Pero bueno, que la línea, porque por el hecho de que te atiendan no te puede responder a todo. Quizás también falta reforzar otras políticas públicas que bueno, empiezan a recibir. Vero, te agradecemos un montón, da para un programa entero, la verdad, porque hay tantas aristas posibles, ¿no? Porque pienso en esta cuestión de la política pública inicialmente, o en el momento que entraste vos, esa capacitación, esta cosa que decías recién de cómo muchas de ustedes se interesaron por la temática de género a partir de ese trabajo, bueno, y la lucha que toca ahora. Te agradecemos por subirte a la escoba, y bueno, y sabés que contás con Viaje en Escoba para lo que siga viniendo Dale, cómo no. en esta lucha. Genial. Gracias. Muchas gracias.